Enseñanza profética. La unción profética manifiesta el reino. Vamos a leer una escritura muy importante para entender más a fondo este tema del cual Dios nos quiere enseñar. La escritura dice en Isaías 61, 1 al 3: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. La escritura dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Dios revela la unción profética sobre alguien. El profeta Juan, el enviado Juan, cuando fue manifestado, produjo anhelo por el Mesías, produjo anhelo por el profeta de Dios que vendría a hablarle a Israel de Dios, con la unción profética que manifestaría el reino de Dios. Cuando Jesús se manifiesta, Jesús dice entonces: el tiempo se ha cumplido. El tiempo en que la unción profética sería revelada por medio del profeta que Dios usaría para hablar a la nación de Dios a fin de manifestar el reino de Dios. Con esa unción profética se iba a producir libertad a los cautivos y muchos beneficios espirituales para los que creyeran y vieran el poder y la manifestación de la unción profética. Ahora, cuando leemos las escrituras proféticas, vemos que Dios manifiesta su reino. Cuando Jesús vino a la tierra con la unción profética, manifestó el reino. Él predicaba el evangelio, echaba fuera demonios, libertaba a los cautivos, produjo apertura de la cárcel a los presos, produjo sanidad, produjo milagros, produjo que los leprosos fuesen limpiados, resucitó muertos, trajo consuelo a los enlutados. Jesús trajo por medio de la unción profética la manifestación del reino, porque el reino está asociado a la unción profética, tanto por medio de los profetas como por medio de los apóstoles, que también son profetas. Ahora, cuando Jesús se manifiesta, Él es revelado como el profeta que Dios enviaría a Israel para hablarle a Israel y que Israel lo obedeciera, porque hablaba la voluntad de Dios. Jesucristo dijo entonces: mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Hablando con la unción profética, hablando proféticamente, Él hablaba como el profeta que fue enviado, a fin de guiar a Israel a volver a Dios nuevamente, para manifestar el reino. Jesús entonces dijo, cuando se manifestó: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora, el evangelio es el evangelio del reino de Dios. El reino de Dios es conocido por medio de las palabras que llevan unción profética, para que usted tenga el conocimiento profético a fin de que entienda el tiempo de la manifestación del reino de Dios, tiempo en el que Dios te va a sanar, a libertar, a hacer milagros económicos, a limpiar leprosos, a resucitar muertos, a prosperarte, a salvarte, a bendecirte, a darte la herencia, a
llenarte de su Espíritu Santo, a bautizarte con Espíritu Santo y fuego, a hacerte una nueva criatura, a darte vida espiritual, a llenarte de fe, de poder, de sabiduría. Dios va a hacer que el reino, por medio de la unción profética que se manifiesta por primera vez delante de ti, para que tú entiendas que el reino se ha manifestado. Dios quiere que tú entiendas para que recibas el reino, y Dios quiere que después tú seas lleno del reino, del poder del reino, para que con el poder del reino te manifiestes en cualquier lugar con la unción profética, para dar a conocer el reino de Dios que se ha manifestado con poder. Cuando usted lee las escrituras proféticas, Dios quiere que usted las lea con unción profética. Unción profética que Dios da por medio del Espíritu Santo, a fin de que usted entienda proféticamente, con el conocimiento profético correcto, acerca del reino de Dios. La Escritura dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ambos usan la unción profética para manifestar el reino, porque es necesario para manifestar el reino de Dios en tu vida que tú tengas el conocimiento profético correcto que recibes cuando Dios ministra su unción profética sobre ti, para que entiendas la voluntad de Dios, para que entiendas lo que Dios te está hablando específicamente, y para que obedezcas, para que actúes con fe a fin de manifestar el reino de Dios en un área específica y en todas las áreas. La unción profética es muy importante actualmente, porque hace que entiendas el conocimiento profético que Dios ha establecido, que ha colocado y que revela en las Escrituras, para que lo entiendas ahora espiritualmente por medio de la unción profética. Ahora, la unción profética es necesaria para nuestro crecimiento espiritual, porque está dentro de los componentes que hacen que la iglesia crezca con fundamento. La Escritura dice que la iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ambos ministran con la unción profética. Por lo tanto, usted tiene que andar en el ambiente de la unción profética para crecer más a fondo. La unción profética, cuando está sobre ti, hace que entiendas el reino de Dios para manifestarlo. Cuando los profetas se manifiestan, Dios profetiza. Hay mucha profecía. Una profecía del Antiguo Testamento, dicha por un profeta, decía: sin profecía el pueblo se desenfrena. Por lo tanto, actualmente la iglesia necesita constante profecía. ¿Para qué? Porque la profecía edifica. Porque Dios quiere que crezcamos por medio de la unción profética, que nos ministre constantemente. Dios quiere que la unción profética sea un ambiente diario en el que viven los hijos de Dios, para que experimente sanidades, milagros, prodigios, señales, actos proféticos que hacen los profetas, para que usted comprenda las profecías que se cumplieron, las que se cumplen y las que se cumplirán, para que usted, con la unción profética que ministra sobre usted, que está sobre usted, usted manifieste el reino. ¿Por qué Dios quiere que tú uses la unción profética para manifestar el reino? Porque si no lo entiendes, no lo puedes manifestar. El reino de Dios se manifiesta proféticamente, porque en el primer pacto el reino de Dios fue administrado por profetas. Ahora en el segundo pacto también es manifestado y administrado por profetas. Los apóstoles y los profetas son el fundamento por el cual la iglesia crece. Jesucristo es la principal piedra del ángulo, el fundamento sobre el que está edificada la iglesia. Ahora, la unción profética de Jesús, la unción profética de los apóstoles, la unción profética de los profetas actúa en conjunto, en equipo,
para hacer que la iglesia crezca. Porque la iglesia necesita el conocimiento profético para perseverar en la doctrina de los apóstoles, y la iglesia necesita la unción profética y el conocimiento profético para perseverar en la doctrina de los profetas, que enseñaban la doctrina de Jesucristo, quien dijo: mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Por lo tanto, la iglesia tiene que renovar el conocimiento de los fundamentos para edificarse correctamente con la unción profética de Dios, con el conocimiento profético correcto. La Escritura dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que Jesús también es el fundamento. Ahora, cuando Jesucristo habla, las primeras personas que le da importancia cuando envía son apóstoles y profetas. Jesús dijo, hablando de los apóstoles, dijo: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Después Jesús dijo: el que reciba a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Usted tiene que recibir la unción profética que Dios envía por medio de estos dos ministerios, porque van a hacerte crecer para que crezcas con el conocimiento profético correcto, a fin de que manifiestes el reino de Dios. Hay una diferencia entre cuando una persona manifiesta el reino de Dios con el conocimiento profético y la unción profética, y cuando no lo hace. Veremos esto en el siguiente video.